Gérete, hoy es 6 de septiembre de 2023. Abordaré hoy el tema de la segunda corriente que se desprende de las enseñanzas de Aristipo, de la segunda sugerencia interpretativa que nos expone Diógenes Laercio en su libro Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres, es decir, la de Aníceris o la de los anicerios. Aníceris fue pues miembro de la escuela cirenaica, al igual que Egesías fue discípulo de Parebates. Lo que quiero decir es que tanto Egesías como Aníceris fueron estudiantes o discípulos de la escuela cirenaica al tiempo. Y es curioso porque de estos dos estudiantes, que seguro eran muchos más, se dieron discusiones agudas, discusiones álgidas, que los llevaron, digamos, a separarse cada uno, estatuyendo una escuela o una sugerencia interpretativa dentro de la escuela cirenaica. Lo poco que sabemos de Aníceris en Diógenes Laercio lo entiendo como una contestación a la radicalidad de Egesías y entonces de los egesíacos. Hemos visto pues que Egesías lleva al extremo el escrutinio de los preceptos aristipeos, obviamente pasados por la enseñanza del maestro Parebates. Recuérdese que tanto Egesías como Aníceris son filósofos de la segunda o tercera generación, según se mire, de la escuela cirenaica, que no cesó la escuela de comentar, de estudiar, de ponderar los postulados aristipeos. Entonces, tanto Aníceris como Egesías tuvieron o fueron estudiantes o fueron discípulos o fueron miembros de esta escuela durante la enseñanza de Parebates. Diógenes Laercio nos indica muy pocas cosas de Aníceris, muchísimas menos líneas que las que le dedicó a Egesías, que aún así considero que de Egesías tenemos poco. Y estimo que Diógenes Laercio condensa como las contestaciones que tuvo con Egesías. La principal para mí es la que está en el apartado 96, que dice: los seguidores de Aníceris o Aniceris, aquí no le ponen tilde, en la mayoría de opiniones tienen las mismas que estos. Yo supongo que estos, acaso sea o de los egesíacos o de los aristipeos. Y aquí viene, digamos, la objeción. Pero admiten que en la vida existe la amistad y el agradecimiento y el honrar a los padres y el hacer algo en defensa de la patria. Aquí ya vemos, yo considero que esto es una contestación directa a Egesías. Egesías había dicho que la amistad no existe, que el agradecimiento no existe y mucho menos que había que tomarse muy en serio y mucho menos que había que tomarse en serio las convenciones sociales. Aníceris contesta diciendo: sí hay amistad, sí hay agradecimiento, sí es útil hacer un servicio por la patria. Quisiera abordar primeramente el asunto de la amistad, porque es que no solamente hay una contestación a Egesías, sino también creo que hay una relajación de los preceptos aristipeos. Por ejemplo, considerar que la patria existe y considerar que hay que honrar a los padres y considerar que hay que hacer algo en defensa de la patria es realmente tomarse en serio las convenciones sociales, lo cual rebate también al mismo Aristipo, que ya había considerado, recuérdese, las convenciones sociales como algo útil, pero en lo cual no había que creer, no había que incumbirse y no había que pertenecer. Aristipo el maestro fundador de la escuela, se había llamado a sí mismo siempre xenos, siempre extranjero, es decir, ser siempre un extranjero en cualquier sociedad, incluso en la que uno nació.
Esto puede interpretarse como no pertenecer, no tomarse en serio las convenciones sociales, no incumbirse en ellas, siempre tener una mirada crítica, distanciada, para poder ponderar, para poder escrutar, para poder mirar, como decía en otros videos, con los ojos abiertos, mientras que en Aníceris hay un convencimiento por la patria, es decir, sí existe la patria y en últimas, entonces uno sí pertenece a un lugar, uno sí es un ateniense, uno sí es un lacedemonio, uno sí es un persa. Incluso para Aníceris es necesario, cuando toque, obrar por la patria, era un nacionalista. Aquí yo creo que ya, es decir, Aníceris estaba convencido de las convenciones sociales y de la identidad que brindaban. O sea, que Aníceris se hubiera matado en un ejército o hubiera luchado por la comunidad. Aristipo no. Hegesias tampoco. Pero hablemos primero de la amistad. Yo siento que esta afirmación, que es apenas un par de renglones en el libro de Diógenes Laercio, condensa, digamos, la disputa filosófica que debieron tener Hegesias y Aníceris. Yo siento que esto es una contestación a los planteamientos extremados de Hegesias. A propósito, pues, de la amistad, que es dentro de lo poco que se escribe, a lo que más se le dedica en cuanto a lo que afirmaba Aníceris, dice: primero, la amistad existe, así como existirá el agradecimiento, y que es propio honrar a los padres y hacer algo en defensa de la patria. O sea, ahí ya vemos que hay una distancia en cuanto a la posición sirenaica de las convenciones sociales. Hay que incumbirse en ellas, hay que creerse la identidad y hay que luchar por ellas. ¿Qué dice del amigo? La felicidad del amigo no es por sí misma elegible. Esto también es una contestación a Hegesias, que decía que la amistad no existe, no es una cosa en sí, porque solamente la valoramos a través de o gracias al beneficio que nos trae. Y que si los amigos dejaran de sernos beneficiosos, entonces simplemente no los veríamos, no los llamaríamos y no contaríamos con ellos. En esto Hegesias es extremo, incluso poco confiable, porque no sabemos, en últimas, un hegesíaco convencido de esto, que tanto, es decir, si no le damos un beneficio, no nos ayudaría en tiempos difíciles, no nos socorrería. Bueno, mientras que Aníceris dice: la felicidad del amigo no es de por sí misma elegible, pues no es perceptible siquiera al vecino. Bueno, creo que me adelanté pues un poco a la conclusión. Aquí simplemente menciona que no podemos hacer nada por la felicidad del amigo. La felicidad no es elegible, no podemos elegir la felicidad del otro. Que la felicidad no es algo que se perciba, ni siquiera el vecino puede saber dónde está la felicidad del otro ni qué es la causa. Y continúa: al amigo, en el apartado 97, al amigo hay que tomarlo, no solo por sus momentos de aprovechamiento, y aquí viene pues la crítica a Hegesias, no solo por sus momentos de aprovechamiento, faltando los cuales prescindiríamos de él, sino también por el sentimiento de benevolencia, por el cual estamos dispuestos incluso a soportar penas. Así que, aun tomando como fin el placer y sintiendo el vernos privados de éste, sin embargo, lo soportamos de buen grado por el amor, aunque la palabra es pues como cariño, pero bueno, storgi, por el amor a un amigo. Muy interesante el fragmento. Dice: al amigo hay que tomarlo no solo por sus momentos de aprovechamiento. Es decir, sí hay una utilidad, y recuérdese que la concepción de amistad, o la pregunta por la amistad y su utilidad, no es propio de los hegesíacos, no es propio de Aníceris, no es propio solamente de Aristipo y de la escuela, sino que es una pregunta que se venían haciendo los griegos desde Sócrates. Los remito al diálogo Lysis de Platón, para que mínimamente ahí, pero yo creo que en todos los diálogos de alguna manera hay preguntas por la amistad, por la utilidad, tanto como la amistad como el sustantivo el amigo, tanto como el adjetivo que es ser amigo de algo, ser filios de algo, y tanto como el verbo filó, que es tener una tendencia amistosa hacia algo. Esa es una pregunta importante en Platón, y de hecho, ¿qué utilidades nos prodiga? Platón y Sócrates llegan a una respuesta muy bonita, y es que no toda utilidad
es eficiente. No toda utilidad es eficiente en el sentido de que sirve a un propósito funcional, sino que hay una utilidad que podría considerarse inútil y es básicamente la del gozo estético de lo divino y de lo bello. Y así resuelve el problema. Hay una utilidad inútil de la que, por ejemplo, habla muy bien el mundo grecolatino, pero que explica muy bien Nuxio Ordine en la utilidad de lo inútil. Así pues que recuerdo, la pregunta por la amistad y la utilidad no es exclusiva de los cirenaicos y de los hedonistas. Aníceris tomó una posición que es una posición más de corte socrático. Recuérdese que la escuela cirenaica, si bien es fundada por Aristipo, tiene muchos conceptos socráticos, tiene muchísimos conceptos socráticos y siguen reflexionando sobre asuntos que Sócrates dejó, digamos, abiertos. Y no olvidemos que Aristipo era discípulo de Sócrates, entonces muchas de sus cuestiones son respuesta a Sócrates y lanza las preguntas de Sócrates y de sus propias conclusiones en la escuela. Bueno, al amigo hay que tomarlo no solo por los momentos de aprovechamiento, porque si solamente tuviéramos ese criterio cuando faltaran los provechos, prescindiríamos del amigo, hasta aquí digamos la posición hegesiaca, sino, es decir, al amigo no solo se lo quiere, o se lo busca, el verbo querer como buscar, cuero, sino también por el sentimiento de benevolencia, evnia, por el cual estamos dispuestos incluso a soportar penas. Uno al amigo no lo quiere solo por los provechos. Esto es lo que dice Aníceris, y en esto es mucho más socrático que incluso el mismo Aristipo. Aristipo era un estratega, dijimos, era un utilitarista, un materialista, y seguramente reflexionó mucho sobre el asunto de la amistad. No tenemos mucho saber o mucho conocimiento acerca de qué opinaría Aristipo de la amistad, pero al menos sabemos lo que opinaba Hegesias. Hegesias dice que no existe. Esto a mí me permitió deducir que el tema de la amistad se discutía en la escuela cirenaica, y seguramente las discusiones eran de este corte, pues dependiendo de qué tanto nos brinde placer o nos permita placer, habrá que considerar al amigo como tal o provechoso o no. Sin embargo, con Aníceris vemos que se retoma una posición socrática y es, aunque no haya beneficios, al amigo lo queremos. Hay una astorgí, hay un cariño por el amigo que es básicamente un cariño por convencimiento y por benevolencia. Uno no es amigo solo por utilidad, sino porque uno elige al amigo porque hay algo que admira en él o que quiere en él. Incluso si esto implica tener que pasar por él momentos difíciles que nos causen dolores. Y esto es muy interesante que lo diga un hedonista, porque creo que es el primero de los hedonistas que brinda un argumento por el cual renunciar al placer. El placer será el bien último, indiscutido, de los miembros de esta escuela. Y sin embargo, Aníceris dice, solo habría una cosa por la cual renunciar a los placeres, y es por socorrer a un amigo al cual uno quiere por ser lo que es. En esto, insisto, creo que Aníceris es el más socrático de los hedonistas. No creo que sea coincidencia. Sócrates vivió en Atenas, fungió en los tribunales atenienses, creyó en las leyes de los atenienses, les discutió, los escrutó, los ponderó, pero incluso no huyó cuando podía huir y cuando le iban a matar. Es decir, Sócrates estaba incumbido en Atenas. Sócrates no salió sino un par de veces de Atenas y creo que era para prestar su servicio militar. Pero nunca abandonó Atenas. Había algo que lo aferraba a su polis, sentía una responsabilidad cívica. Y yo creo que esto lo transmite Aníceris. Aníceris sí pertenece. Aníceris renuncia a la condición de xenos, de extranjero de Aristipo, y renuncia
a la hipocrítica y querencia del placer por un amigo. Es decir, la amistad vale más que el placer. Y a mí me parece esto de alto calibre en la escuela hedonista. Es el primero que habla de renunciar directamente al placer si toca. Claro, Aristipo también lo decía. Aristipo decía, cuando no encontremos placeres, no habrá penas porque no somos adictos a ellos. Sin embargo, aquí no es un asunto de adicción, es un asunto de amor por el amigo. No se trata de si hay banquetes o no, se trata de que aún habiendo banquetes y aún a sabiendas de que mi amigo pasa penas y si yo lo socorro paso penas con él, o porque me expulsan a mí con él, o porque me oprobian y me vejan a mí con él, o porque me golpean mientras lo golpean a él. Es decir, renuncio, decido renunciar a la búsqueda de placer, a la obtención de placer por el amigo. La amistad parece ser, en esta axiología, vale más para Aníceris que el placer mismo. Sin embargo, insisto, Aníceris es un miembro notable de la escuela cirenaica, es decir, que sus clases, que sus estudiantes y que sus reflexiones siguen siendo la del bien supremo de la escuela cirenaica, que es básicamente el placer. Lo que pasa es que sí creo que es interesante mirar este fragmento acerca de la amistad en el apartado 97, porque aunque el placer, la delección, sea el objeto último, el escopo último de los cirenaicos, tampoco hay que estar enceguecidos por él. Y siento que podría también interpretarse como una especie de dominio de sí. El placer es el sumo bien, lo obtenemos cada que podemos, pero tampoco traicionamos al amigo que queremos. Esto habla de un autodominio o de un señorío sobre sí, porque aunque el placer es lo único que se busca, lo único digno de ser buscado, lo único notable, lo único valioso para buscar, no hay que estar enceguecidos por ese bien último, porque el amigo trae, es que ni siquiera es un provecho, ni siquiera es porque sea provechoso. Si me voy al exilio con un amigo, si soy golpeado por un amigo, si soy vilipendiado o infamado por un amigo, es que ni siquiera hay utilidad en eso. Se hace por cariño y por convicción. Aquí está traducido benevolencia, que el término es evnia, por tener una buena mente, una buena intelección, una buena noción por el amigo. Yo digamos que traduzco esta palabra de efnia, bueno, no traduzco efnia, pero el contexto del fragmento creo que es como por convicción. Uno no es amigo del otro por los dones que me vaya a traer, por el estatus que me vaya a traer, por las conveniencias y por las utilidades, sino porque lo quiero, porque lo valoro por lo que es. Y es tan valioso eso que incluso vale más que el placer, aun cuando ser amigo de ese amigo me traiga dolores en vez de placeres. Y uno aquí diría, pero qué sirenaico es ese, qué hedonista es este, qué sensualista es este. Insisto, es el más socrático, incluso en muchas cosas más socrático que Aristipo. Claro, habría que ver, y de esto no sabemos mucho, habría que ver qué más decía acerca del placer. Yo creo que él sí es aristipeo, puesto que está en esta escuela. Pero lo que quiero decir es, cree en la nacionalidad, cree en morir por la patria, luchar por ella, cree en que hay que honrar a los padres, cree en la amistad y cree en el agradecimiento. Y no es por un asunto de beneficios. Ni siquiera sabremos si ayudar a un amigo implique años después que él nos ayude a nosotros. Puede que no. Creo que lo que está en juego aquí es amar al otro por lo que el otro es y no por lo que el otro puede darnos o tiene para darnos. Creo que aquí volvemos un poco a la discusión socrática de amar el ser y no el tener. Esa discusión está, por ejemplo, en el Simposio de Platón, que hay todo un tratado acerca del verbo tener, ejo, en el diálogo entre Diotima y Sócrates, que les recomiendo visiten
pues que visiten el texto o que revisen, por ejemplo, mi tesis doctoral que se llama Bios Eróticos, que pueden descargar gratuitamente de la red. Y es un acto también en Aníceris de dominio de sí, pasar penurias por el amigo. La ética de la amistad vale más que la ética de la consecución individualista del placer. Y por eso hablo de un socratismo en este sentido en Aníceris. Aníceris sí es colectivista. Aníceris sí piensa en la comunidad. Y Aníceris quizás piense en la posibilidad del placer colectivo, de la construcción colectiva, cosa que Hesías no y que Aristipo no mucho o tampoco. Bien interesante. Debieron ser muy interesantes las discusiones entre Hesías, este radical individualista, egoísta y escéptico a ultranza, con este benevolente, más dulce, menos austero con la hipocrítica aristipea que era Aníceris. Aníceris planteaba entonces el bienestar colectivo, incumbirse y no ser un extranjero, sino sentir que se pertenece, porque si se siente que se pertenece, uno lucha por aquello que uno siente propio. Si yo me siento ateniense o lacedemonio o persa, cuidaré las convenciones, las tradiciones y lo sagrado de la cultura, lucharía por ellas. Incluso parece ser aquí que hay un concepto de utilidad colectiva que es desde luego completamente socrático y hasta aristotélico. El bienestar colectivo permite algunos placeres individuales. Es que cuidar de la sociedad sería permitir los espacios donde cada ciudadano tendrá sus pequeños momentos de placer, aunque no cabales, aunque nunca con ausencia de límites. Mientras que a veces a uno le da la impresión de que los planteamientos de Aristipo podían llegar casi que a irrespetar en algunos momentos las convenciones sociales, cuando plantea el placer máximo en las orgías y todo, bueno. Y no hay respetar, porque él respetaba, pero respetaba sin pertenecer, respetaba para vulnerar, respetaba para disimularse, respetaba para personificarse, siendo el hipócrita de la filosofía. En cambio, en Aníceris no hay hipocrítica al estilo aristipeo, no hay el fingimiento. Aníceris pertenece a un lugar y lucha por él. Considera que hay una utilidad colectiva que permite seguramente algunos placeres individuales a cada ciudadano. Mientras que con Aristipo lo sagrado tambalea, con Hesías sí que es cierto que se derrumba todo eso. Y aquí viene una definición de sabio, porque también el sabio existe para Aníceris. Y esto sí no nos extraña por ser un hedonista bien socrático. Y que por estas razones, la amistad, el agradecimiento, el honrar a los padres y el hacer algo en defensa de la patria, y que por estas razones, y por estas causas, aunque el sabio reciba algunas preocupaciones y molestias, en nada será menos feliz, incluso cuando tuviera pocos sucesos placenteros. Aquí viene una cosa muy interesante. Serio van dos afirmaciones donde yo veo que Aníceris está dispuesto a renunciar al placer. Aristipo, insisto, renunciaba al placer. Cuando el rey o el tirano de turno, Verbigracia Dionisio de Siracusa, lo expulsara o no le permitiera placeres, él simplemente se iba y mendigaba. Porque él decía, yo prefiero la mendicancia a la ignorancia y a la mendacidad. Yo no dependo ni de Dionisio ni de las civilizaciones para obtener placer. Él era un desprendido, él era un xenos. Aristipo renunciaba al placer cuando tocaba, cuando le fallaba su hipocrítica, cuando las condiciones se veían adversas.
Sin embargo, Aníceris renuncia al placer o por un amigo, que es una causa superior al placer individual, o por la ejecución del lugar de sabio. Y el lugar de sabio para Aníceris es que el sabio se las juega por la colectividad y por las convenciones. Luchará por los padres, luchará por la patria, luchará por la sociedad, por el bienestar colectivo, aun cuando esto le valga menos sucesos placenteros. Parece ser que hay una dimensión ética política, mientras que en Aristipo y en Hegesias hay una ética individualista, o más individualista, más en Hegesias que en Aristipo. El sabio quizás reciba preocupaciones, algunos dolores, algunas insatisfacciones, pero no será menos feliz, incluso aunque reciba menos sucesos placenteros. ¿Qué significa eso? Que el sabio es autosuficiente. Volvemos a la figura del sabio como el autárquico, como aquel que se satisface a sí mismo. Y en ese sentido, ser sabio es ya placentero, porque la condición espiritual del sabio es la de bastarse a sí mismo, la de no sentir falta o necesidad de nada. El sabio nunca es menesteroso. Y en ese sentido es como si siempre se regocijara de sí, de su propia autarquía. El sabio todo el tiempo estará, digamos, sintiendo cierto placer, aun cuando el exterior no le brinde placeres. Y por eso es capaz de jugárselas por la colectividad o por el amigo. Bien interesante el pensamiento de Aníceris, que de algún modo me parece que reflexiona acerca de la condición política socrática, no metafísica. En esto creo que todos están de acuerdo. Creo que lo que se discute plenamente o lo que se extirpa plenamente de la discusión socrática es la metafísica. Sin embargo, Aníceris retoma la dimensión política y colectiva. Y es un tanto más laxo que el maestro Aristipo y que su compañero Hegesias en cuanto al placer. Al placer se puede renunciar. Es que si uno logra la sabiduría, ya hay un regodeo constante, ya hay una delección constante por ser sabio. La condición de sabio en sí misma permite gozar de sí, porque es lo más parecido a lo divino que puede ser un humano. Y entonces puede preocuparse por el bienestar de los demás humanos. Yo creo que Aníceris recupera la dimensión política completa. No se trata de un hedonismo individual o de una ética individual, de una sabiduría individual, sino que retoma la discusión política socrática, el bienestar social, la construcción social y la valía de las convenciones sociales que ha sido tan criticada en esta escuela hedonista cirenaica. Por último, dice Diógenes Laercio, el razonamiento, esto está en el apartado 96, para los seguidores de Aníceris, el razonamiento no es autosuficiente de cara al estar confiado y a mantenerse por encima de las opiniones de la gente, sino que hay que formar el carácter a causa de la floja disposición que se ha desarrollado en nosotros durante mucho tiempo. Aquí hay una concepción, digamos, del raciocinio, de la razón. El razonamiento o la capacidad que nos da el logos, que nos permite llegar a ser sabios y a tomar posiciones filosóficas y éticas en la vida, no es autosuficiente por tener confianza en sí mismo y por mantenerse por encima de las opiniones de la gente, sino que sirve sobre todo para formar un carácter a causa de la floja disposición que se ha desarrollado durante mucho tiempo. Es decir, pensar no sirve para tener una erudición o una visión superior de las convenciones sociales, sino que pensar tiene como fin último forjar el carácter para corregir nuestros vicios, para corregir nuestra molicie. Y yo creo que es que aquí también puede haber una crítica, digamos, a los planteamientos de Aristipo. Quizás para Aristipo, puede que no, puede que sí, no lo sé. Para Aristipo el pensamiento sirve para despertar ante las convenciones sociales y hacer una hipocrítica. Mirar qué se le puede pedir a cada quien, medir
cómo sacar provechos y placeres de cada circunstancia, para ser el hipócrita de la filosofía. Mientras que Aníceris retoma la ética socrática de corregirse a sí mismo. Claro, Aristipo también, planteando el placer y planteando su hipocrítica, él consideraba que el pensamiento lo llevaba a uno a corregirse, pero es una corrección que gira solamente en torno al placer, mientras que ya sabemos, Aníceris renuncia a los placeres. Según investigué, ya esto no está en Diógenes Laercio, en otras fuentes, creo que es en la Suda. Yo no acudí directamente a la Suda, sino a otras fuentes que la mencionan, no constaté, pero al menos me parece interesante plantearlo. Exponen que Aníceris, por ejemplo, a diferencia de Aristipo, considera que hay placeres que son intelectuales y que incluso son mejores que los somáticos. Y en esto rebate, refuta, objeta directamente al maestro fundador. Él dice que los placeres físicos, pues según entiendo, que los placeres físicos son efímeros y que al ser efímeros lo dejan a uno muy rápido en la insatisfacción, mientras que la forja de los placeres intelectuales pueden durar para toda la vida y regocijarnos para toda la vida. Meditar las sentencias de un sabio nos brindará un placer intelectual al que podemos acudir en cualquier momento de la vida. En cambio, el fornicio que tuvimos hace 10 años no nos sirvió sino en el momento en que fornicábamos hacía 10 años, y cuya satisfacción orgásmica no duró sino los pocos segundos que duró el orgasmo de ese fornicio hace 10 años. Y después de ese fornicio, el sujeto tuvo que estar buscando constantemente otros placeres somáticos que, recuérdese, para Aristipo eran mucho mejores, preferibles que los placeres intelectuales. Aníceris rebate a su maestro y le dice: no, para mí son preferibles los placeres intelectuales que los somáticos. Los somáticos son efímeros, dependen del cuerpo, y el cuerpo además, conforme pasa el tiempo, se va deteriorando. Entonces, cuando uno llegue a la vejez y ya no pueda tener ni las resistencias, ni los arrestos, ni los deseos que tenía cuando era joven, entonces, ¿qué? ¿Por qué no puede fornicar? Entonces se va a quedar sin placeres somáticos. O porque ya no puede comer todos los alimentos que comía cuando era joven, porque hay unos alimentos que lo irritan o a los que se volvió alérgico. Y entonces, no podemos entonces depender del cuerpo. Dependamos de la razón. Y en esto es tremendamente socrático. E insisto, plantea entonces una objeción de frente a los planteamientos de Aristipo. Es increíble que tanto Hegesias como Aníceris son grandes críticos del maestro Aristipo y llegan a conclusiones tan disímiles, tan diversas acerca de la postura ante el placer y la ética. A mi parecer, Hegesias es el más extremo, el más radical, el más inflexible. En cambio, Aníceris es el más dulce. Es aquel que reconsidera los planteamientos socráticos, que amplía los planteamientos aristipeos. Es el menos dogmático en el sentido de que, aunque sabe que el objeto último de la vida es el placer, no circunscribe los placeres a lo somático, amplía el espectro diciendo que hay placeres intelectuales, cambia la axiología o invierte la axiología diciendo que los placeres intelectuales pueden ser mejores que los somáticos y se puede acudir a ellos durante toda la vida, lo cual causaría un placer espiritual constante. Recupera la dimensión política de la ética socrática y sobre todo es laxo con el placer. Si bien es el objeto último, hay cosas más importantes, como la amistad y como el bienestar colectivo y como el cuidado de la sociedad y de sus convenciones sociales. Aníceris recupera la dimensión de la sacralidad, de los símbolos,
de las tradiciones, de la lengua, de la peculiaridad a la que pertenece. Hegesías y Aristipo eran extraños, eran xenos, no pertenecían a ningún lado, pertenecían solo a sí mismos y a su placer. Aristipo vuelve a pertenecer a un localito, a una polis, a una familia, a unos padres. Y no es inflexible ante la búsqueda del placer. A veces, aunque podamos tener placeres ahí, podemos renunciar a ellos por un amigo que está en condiciones difíciles. Y otra cosa que a mí me parece fundamental es que pone en entredicho la dimensión de utilidad que habíamos aprendido en Aristipo. La utilidad no es el único concepto por el cual hay que luchar. Hay que luchar es por la amistad, aunque no nos sea útil, y por la colectividad, que si bien la colectividad siempre produce utilidades colectivas y parcialmente utilidades individuales, pues mantener una polis, cuidar una polis a largo plazo siempre es útil, pero es una utilidad diluida para todos, lo cual quizás hace que no sea siempre tan intensa para el individuo. Es que Aristipo y Hegesías tienden más a la utilidad individual. Con Aníceris retomamos entonces unas cuestiones socráticas que hacen, digamos, diluirse un poco a las certezas, hacen que se diluyan un poco las certezas aristipeas. Y me imagino los encontronazos y las discusiones que debió tener con su compañero o con discípulo Hegesías. Esto pues es lo poco que se dice de Aníceris y los anicereos en Diógenes Laercio. Son simplemente el apartado 96 y 97. Me parece bien claro para entender cuáles eran las discrepancias, las diferencias y por qué se considera una escuela distinta en la escuela cirenaica en comparación con la escuela hegesiaca, que en efecto tienen unas separaciones importantes que ya intenté explicar. Bueno, esto fue lo que pudimos decir de Aníceris y de los suyos. Muchas gracias por atender este video. Hasta una próxima, si es que una próxima. Gérete. Ya.